Eran las 8 de la mañana cuando el teléfono de Laura sonó por primera vez. Al otro lado de la línea, una voz masculina, apagada, apenas un susurro: mira tu correo, ahora. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Aquellos 10 segundos bastaron para desencadenar una serie de sucesos que cambiarían su vida. Laura salió de su apartamento con el pulso acelerado. En la calle, el bullicio rutinario del barrio contrastaba con la inquietud que sentía en el pecho. El sol se alzaba perezoso tras los edificios, tiñendo de dorado las fachadas y aplacando cualquier atisbo de urgencia. Nada de extraño había en aquel amanecer de miércoles. Sin embargo, al abrir su móvil descubrió un mensaje de correo sin asunto, remitente anónimo. Adjunto, una sola fotografía. La imagen mostraba la puerta de su oficina en el centro, apenas unas horas atrás, el cristal empañado, la placa con su nombre, Laura Campos, investigadora social, y, al pie de la puerta, una huella de barro. Un detalle tan nimio como ese resto terroso bastó para helarle la sangre. Nadie sabía que había estado en la oficina la noche anterior, excepto ella y alguien más. En el trayecto en metro, cada reflejo en la ventana le parecía una silueta desconocida siguiéndola. Recordó cómo, al marcharse tarde la noche anterior, la oscuridad en el edificio había sido total. Nadie en recepción, ni un guardia, y las luces del pasillo titilando. Un murmullo lejano, como pasos apresurados que se desvanecían con el viento. Pensó que había sido producto de su imaginación, el cansancio acumulado. Pero la huella en la foto le decía otra cosa: alguien había entrado sin permiso. A mediodía, Laura llegó a la oficina y encontró la puerta tal cual la recordaba en la foto, la huella oscurecida de barro. Bajó la mirada, y efectivamente, había un leve rastro. Entró despacio, sin hacer ruido. El espacio de trabajo, con sus estanterías de metal y montones de expedientes sobre el escritorio, parecía normal, casi acogedor. Sin embargo, en la esquina del despacho, junto a la ventana, vio un sobre blanco. Sin remitente, cerrado con un sello de cera rojo. Con mano temblorosa, lo abrió. Dentro, apenas 2 palabras escritas a máquina: no mire atrás. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Quién había estado allí? ¿Qué habían visto? Laura sintió un peso en el estómago, una mezcla de miedo y curiosidad imposible de contener. Acudió a su compañera de piso, Verónica, quien trabajaba en una firma de abogados y siempre le ofrecía una perspectiva lógica a sus paranoias. Pero al llegar a casa, el recibidor estaba oscuro. Las luces del salón apagadas. Llamó, nadie respondió. Entonces encontró, sobre la mesa del comedor, un vaso de agua a medio acabar y, junto a él, un trozo de papel arrugado. Leyó la nota: confía en nadie. De pronto, todo resultaba demasiado familiar y a la vez profundamente amenazante. Verónica no contestaba el móvil. La llave de la puerta había girado con facilidad, como si nadie la hubiese echado. Observar el recibidor vacío le dio la sensación de que algo, o alguien, había estado allí, observando cada gesto suyo. Laura respiró hondo, tratando de encontrar claridad en el caos. Esa noche, quiso dormir, pero no pudo. Cerró todas las ventanas, encendió la lámpara de pie y revisó cada rincón del salón. Nada fuera de lugar, salvo un susurro en su mente: no mire atrás. ¿Era una advertencia real o un juego cruel? Decidió que al día siguiente iría a la policía, presentaría las fotografías, las notas, contaría todo. Pero, antes de conciliar el sueño, repasó mentalmente cada interacción de las últimas horas: el misterioso correo, la llamada breve, el sobre con cera roja, la nota en su casa. Todo apuntaba a un plan consciente, muy calculado. ¿Pero con qué objetivo? A las 3 de la madrugada, un sonido seco la sobresaltó. El cristal de la ventana del dormitorio vibró como si alguien hubiese golpeado el marco. Laura se levantó, lenta, luchando contra el pánico. Se acercó y levantó la persiana apenas 1 centímetro. No vio nada. Bajo la ventana, el jardín interior del edificio era un rectángulo de oscuridad. Sin embargo, sobre el muro de ladrillo, con tiza blanca, una palabra: observar.
Sintió un escalofrío tan intenso que la obligó a dar un paso atrás. Apagó la luz, sin atreverse a mirar de nuevo, se dejó caer en la cama, ojerosa y exhausta. Al día siguiente, la oficina de policía más cercana le negó ayuda. Sin prueba de acceso forzado o amenaza explícita, no podemos abrir una investigación, le dijeron. Avergonzada, recogió todo el material y salió. En la calle, un bar de desayunos ofrecía croissants y café humeante. Laura se detuvo en la puerta, como si buscar un refugio entre el humo del café pudiera amortiguar el miedo. Entró, pidió un expreso, y se sentó en la mesa del fondo. Mientras sorbía el café, pensó en llamar a una antigua amiga de la universidad, Marta, quien ahora trabajaba en seguridad informática. Tal vez ella podría rastrear el correo anónimo o descubrir la IP de quien envió las imágenes. Sacó el móvil y marcó su número. Al primer tono, una voz femenina respondió con sorpresa: «Laura, hace siglos, ¿qué te pasa?». Explicó brevemente. Marta, con su tono directo, contestó: «Envíame todo. Ahora mismo». Laura colgó y, al mirar el móvil, vio un nuevo correo entrante. En el asunto, solo una fecha, 12 de junio de 2025. Al abrirlo, un vídeo de pocos segundos, la cámara fija en un pasillo de su edificio, la puerta de su apartamento cerrándose tras ella esa misma mañana. En el metraje, nadie más aparece, solo la sombra, en el borde del encuadre, de una silueta que emerge brevemente antes de desaparecer. La figura estaba justo tras de ella al salir. El café se enfrió en la taza. Laura sintió que el aire del bar se volvía denso, casi imposible de respirar. En ese instante comprendió que quien estuviese detrás de todo no solo tenía acceso a sus espacios privados, sino que la observaba, la seguía en cada movimiento. Y lo peor, sabía que ella sabía. Con la respiración entrecortada, se levantó y salió del bar sin pagar, olvidando por completo su bolso sobre la mesa. En la calle, la gente pasaba ajena a la tormenta interior de Laura. El sol llegaba ya al cenit y, bajo su luz, la ciudad parecía inmutable. Pero para ella todo había cambiado. Cada paso hacia el coche de Marta sería un recorrido por un territorio minado. Sentía la cabeza dándole vueltas, las piernas temblorosas. Sin embargo, no podía detenerse. No ahora. Mientras caminaba, revisó de nuevo el vídeo en su mente, la puerta que se cierra, la sombra que se queda un instante más. Algo en el encuadre sugería movimiento de cámara, un leve temblor, quería asegurar un punto de vista que no debía aparecer. ¿Quién había colocado esa cámara? ¿Dónde? Preguntas sin respuesta que la obligaban a confiar solo en una persona, Marta. De la seguridad informática, de las redes, del mundo invisible. Una experta en rastrear rastros digitales. Su única tabla de salvación. Cuando llegó al coche, el motor arrancó con un rugido que le pareció excesivamente fuerte. Marta la esperaba dentro, con un portátil en los muslos. Lo recibí hace 5 minutos, dijo sin mirarla. En la pantalla, un mapa de bits, líneas y nodos. Alguien está usando una red Tor más avanzada de lo habitual. La IP final cambia cada 2 minutos. Pero logré geolocalizar una celda de salida, está a 5 calles de aquí. Laura tragó saliva. ¿Podemos detenerlo? Marta levantó la vista, firme: no podemos detenerlo, pero podemos ver hacia dónde va ahora. Acompáñame. Antes de que Laura pudiera responder, el portátil emitió un pitido agudo. Una alerta, un nuevo mensaje entrante en la misma cuenta anónima. Marta frunció el ceño y leyó en voz alta: el tiempo se agota. En ese momento, las luces del garaje parpadearon y se apagaron. Solo quedó el resplandor de la pantalla. Un silencio absoluto, roto por la respiración de ambas. Laura sintió, con un nudo en la garganta, que estaban exactamente donde quería el observador, atrapadas, aisladas y contando los segundos. El silencio del garaje se prolongó más de lo esperado. La luz azulada del portátil de Marta iluminaba apenas sus rostros, tensos y bañados en sudor frío. Afuera, el motor del coche seguía encendido, un recordatorio brutal de que estaban expuestas y vulnerables.
Laura notó como cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos, como si el tiempo se dilatara en aquel espacio cerrado. Marta respiró hondo y alzó la vista hacia la pantalla. La celda de salida Tor cambió de ubicación hace 2 minutos. Ahora está a 7 calles de aquí, moviéndose en dirección norte. Debemos actuar rápido. Laura asintió, sin decir palabra, mientras Marta descargaba un pequeño software de rastreo en su teléfono. Al presionar iniciar, el dispositivo emitió un pitido tenue y señalizó un punto en un mapa urbano. Salieron con cuidado. El barullo del exterior parecía tan irrelevante como un decorado para una función a la que ellas no habían sido convocadas. Cada farola que cruzaban proyectaba sombras alargadas, y Laura sintió que aquellos trazos oscuros se deslizaban a su alrededor, anticipando cada uno de sus movimientos. En el coche, Marta tomó el volante. El motor rugió con más fuerza que antes, como si compartiera su urgencia. Mientras avanzaban por la callejuela, Laura repasaba mentalmente todo lo sucedido. Las notas sin remitente, aquella fotografía de la puerta, el vídeo de la cámara oculta. Todo ello formaba un rompecabezas para el cual carecía de pieza fundamental, el motivo. ¿Por qué a mí?, preguntó de pronto, con la voz entrecortada. ¿Por qué me eligió? Marta desvió la mirada por un segundo, las manos firmes sobre el volante. No lo sé. Podría ser cualquier cosa, tu trabajo como investigadora social, alguna investigación que destapaste, o simplemente porque saben que te obsesionarás hasta descubrir la verdad. Laura cerró los ojos, sintiendo un nudo formarse en la garganta. Su investigación sobre redes de trata infantil la había situado en una diana invisible, pero nunca pensó que alguien iría tan lejos. Imaginó entonces el último reporte que archivó, nombres, fechas, direcciones. ¿Podrían esos datos haber saltado de su ordenador a manos de otra persona? El teléfono de Marta vibró. Un mensaje breve, 8:45 edificio Atlas planta baja. Si no vienes, perderás todo. El texto venía sin remitente y con un destinatario claro, Laura. El edificio Atlas era un inmueble antiguo, a 10 minutos de allí. Las ventanas tintadas y la planta baja desierta lo hacían ideal para esconderse. Pero también perfecto para tender una trampa. Marta frenó en seco. El olor a goma quemada del neumático invadió el habitáculo. Es una trampa, susurró Laura, con la mirada fija en la calle desierta. Pero es nuestra única pista. Se miraron. Ninguna dijo nada más. El pulso acelerado de ambas se abrió paso en los oídos de Laura, recordándole cada paso previo, la urgencia de ver pruebas, la frustración de no hallar respaldo policial. Esa sensación de desamparo que ahora las impulsaba a adentrarse en territorio desconocido. A las 8:37 estaban aparcando a pocos metros del Atlas. El cielo ya estaba en penumbra, y las farolas empezaban a encenderse. Un silencio expectante flotaba en el aire. Ni un peatón. Ni un coche. Ni un sonido humano. Laura notó que el pulso se le aceleraba. Pensó en retroceder, en dar la vuelta y perder aquella oportunidad de obtener respuestas. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Entraron por la puerta principal, de vidrio y acero, sin tarjeta de acceso. La bisagra cedió con un ligero chirrido. En el vestíbulo, un par de sillas metálicas y una mesa cuadrada, intactas, como si aguardaran la llegada de alguien. Sobre la mesa, un sobresellado con cinta negra. Laura tomó aire y lo abrió, dentro, un USB y una nota que decía simplemente, conéctalo. Marta lo conectó a su ordenador portátil. El icono de almacenamiento extraíble parpadeó en la esquina de la pantalla. Con un clic, aparecieron 3 archivos, correderas, docx, reuniones, MP4 y documentos, PDF. Marta abrió primero el vídeo, un corto de 100 segundos, registro de cámara de seguridad de un despacho. La imagen mostraba a Laura y su compañera de piso, Verónica, en una comida de celebración unas semanas atrás. Comentaban risas, brindaban. Ningún elemento extraño, salvo la presencia difusa de un hombre que, en la esquina del cuadro, grababa con el teléfono móvil sin disimulo.
Su rostro estaba parcialmente oculto, pero su postura y el gesto de la barbilla eran inconfundibles. «Ese no es», murmuró Laura, con la mirada fija en la pantalla. «No lo puedo asegurar», respondió Marta, «pero las líneas de la mandíbula coinciden». Laura sintió un escalofrío. Verónica, su amiga y confidente, ¿había sido usada como cebo? ¿Era posible que el observador supiera de su vínculo más cercano? Se obligó a seguir, a no desviar la mirada. Abrió el PDF, informes de reuniones internas del ayuntamiento, correos electrónicos entre políticos y empresarios locales, datos que apuntaban a una red de corrupción urbanística. Entre ellos, una sección tachada a plumón rojo, con la leyenda «Proyecto Correderas». Era la investigación que Laura había archivado el mes pasado, convencida de que carecía de indicios suficientes. Pero ahora allí estaba, completo y detallado, nombres de implicados, direcciones secretas y pruebas irrebatibles. Y allí, en la última página, una advertencia: si sale a la luz, será el fin. «Han estado esperándote», susurró Marta. «Tienen tu investigación, conocen cada paso, cada borrador. Y han dejado que pienses que todo era azar». Un golpe seco resonó en la puerta de la oficina. Las dos alzaron la vista al unísono. El corazón de Laura dio un vuelco. Otro golpe más fuerte, insistente. Alguien llamaba. «¿Laura?», dijo Marta, con voz baja. «Esto no es una invitación a dialogar. ¿Es una emboscada?». Tomaron la única ruta de escape, una puerta trasera que conectaba con el patio interior. El primer golpe en la puerta principal resonó como anuncio de peligro inminente. Salieron al patio, columnas de piedra, maleza creciendo entre las losas y un muro hacia la calle de atrás. No había salida a la vista, solo el verde mustio de las plantas que crecían sin control. «Aquí no iremos a ningún lado», dijo Laura, temblando. «Tenemos que volver». Marta negó con la cabeza y apuntó hacia un portón metálico lateral, apenas visible tras la vegetación. «Hay una salida de servicio. Solo necesitamos alcanzar esa compuerta». Empezaron a correr, con Marta frenando su paso para no tropezar en los escombros. El portón estaba cerrado con un candado oxidado, difícil de abrir sin herramientas. Laura buscó en su bolso, nada más que el móvil y un llavero. Entonces Marta sacó un par de ganzúas de su chaqueta. «Nunca salgo sin esto», dijo sin humor. En menos de 20 segundos, el candado cedió. El portón chirrió al abrirse y un oleaje de luz naranja inyectó al patio. Por un instante, ambas se congelaron, un coche de lujo esperaba en la calle. Los faros delanteros apuntaban directamente hacia ellas, como focos de interrogatorio. Laura sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. De aquel coche bajaron dos hombres con trajes oscuros, corbata ajustada, aire de ejecutivos que jamás hacen preguntas. Avanzaron sin prisa, midiendo los pasos. «Laura Campos», dijo el más alto, con voz suave. «Sabíamos que vendrías». Laura notó como cada músculo de su cuerpo se tensaba. A su lado, Marta apretaba los puños. «No tenemos nada que decirles», respondió Laura, con voz firme pero temblorosa. «Dejen de seguirnos». El hombre alto esbozó una sonrisa glacial. «Lo que tú reveles o no, depende de nosotros», respondió. «Tienes dos opciones, destruir esa información y unirte a nosotros, o enfrentar las consecuencias de exponer la verdad». Laura recordó los rostros de las víctimas de la red de corrupción, familias desplazadas, vecinos que confiaron en promesas de un futuro mejor. Tragó saliva, sintiendo la rabia crecer. «Nunca me someteré», dijo con decisión. El otro hombre, de menor estatura, sacó un sobre idéntico al primero, con cera negra. Lo dejó caer a los pies de Laura. Ella lo miró, dentro había varias hojas con un solo nombre en cada una, seguido de una dirección. El último era el suyo. «Primero, ellos. Después, tú», murmuró el alto. «El tiempo se acaba». Se giraron y regresaron al coche sin mirar atrás. El motor arrancó y desapareció en la penumbra nocturna. Laura y Marta quedaron solas en el patio,
el eco de las puertas que se cerraban resonando en sus oídos. Tienes que irte, dijo Marta, sacudiendo la chaqueta. Debes buscar un lugar seguro. Yo rastreo al tipo del Tor, averiguo quién te envía estos mensajes. Laura asintió, aun con la mano temblorosa. El peso de las pruebas, la amenaza explícita, la certeza de que nadie salvo Marta y ella sabían la verdad, las dejaba sin red de apoyo. Sin embargo, en su pecho ardía una determinación inquebrantable, revelar la red de corrupción. Se despidieron con un breve abrazo y Aura salió a la calle, sin volver la vista atrás. El zumbido lejano de la ciudad la rodeó, como un océano inmenso que absorbía sus pasos. Caminó hasta encontrar un taxi, abordó sin mediar palabra, y mientras el coche se alejaba, miró por la ventana el edificio Atlas, ya envuelto en sombras. Sabía que al día siguiente asistiría a una comparecencia oficial del ayuntamiento, donde los implicados depositarían sus firmas de buena fe ante los medios. Una ceremonia de apariencia inquebrantable. Pero Laura había visto detrás del telón. Con las manos temblorosas, sacó su móvil y pidió a Marta que le enviara las direcciones seguras que la nota indicaba. Antes de dormirse, repasó mentalmente cada instante de la noche, el pitido del portátil, el portón oxidado, las hojas con nombres, la amenaza explícita. Cada detalle confirmaba que estaban contrarreloj. Al otro lado, los corruptos tenían toda la ventaja. Sin embargo, Laura supo algo en ese momento: la verdad, cuando se enciende, no puede volver a apagarse. En la mañana siguiente, tras un amanecer pálido, Laura reingresó al despacho con el USB en la mano y una resolución férrea. La entrevista oficial empezaría en 2 horas. Sabía que debía actuar antes de que el reloj marcara las 9. A primera hora de la mañana, el vestíbulo del ayuntamiento bullía de periodistas, cámaras y autoridades locales. Las luces de los focos refulgían contra las paredes de mármol y un suave murmullo de conversaciones formales llenaba el aire. Laura Campos entró con paso firme, el USB guardado en un bolsillo interior de la chaqueta. Cada vez que sentía el roce metálico del dispositivo, recordaba la amenaza del envío, aquellos nombres, aquellas direcciones, el sobre con cera negra. Pero también pensó en las familias desplazadas, en la promesa de justicia. No había marcha atrás. Pasó junto a las mesas de acreditación sin detenerse. En su cara se reflejaba la determinación de quien ya ha visto demasiado para permanecer en silencio. A un lado, Verónica sonreía nerviosa, ofreciéndole un pequeño auricular conectado a un móvil oculto bajo el mantel. Era la única conexión estable que quedaba con Marta. Laura asintió casi imperceptiblemente y se dirigió al estrado principal, donde los concejales se alineaban para firmar los documentos de ese día. El alcalde levantó el micrófono y comenzó su alocución, agradeciendo la asistencia de prensa y resaltando los logros de su gestión. Laura oyó palabras vacías sobre transparencia y compromiso ciudadano, mientras una cámara enfocaba su figura en un plano lateral. El murmullo de aprobación de algunos cronistas contrastaba con el hormigueo de malestar en su cuerpo. Sabía que, cuando fuera el momento, rompería aquel guión. A las 8:58 de la mañana, su auricular vibró con rapidez. Es ahora. Marta había subido a la nube un archivo de gran tamaño y enviado el enlace. Laura sacó discretamente el móvil y lo tocó con el pulgar hasta que apareció un amplio PDF titulado Evidencia-final-correderas, PDF. Acto seguido, dio un paso al frente, cruzó el atril de los concejales, y con la voz serena pero fuerte, dijo: Disculpen la interrupción, pero lo que voy a mostrarles no forma parte de ningún protocolo oficial. El alcalde se quedó perplejo. Un murmullo se propagó entre los asistentes. Laura volteó la pantalla de su móvil hacia las cámaras y anunció: Lo que ven aquí es prueba documental de la red de corrupción urbanística que durante años ha desangrado a esta ciudad. Correo tras correo, vídeo tras vídeo, nombre tras nombre. Y hoy, tienen ustedes en su poder la confirmación. Con un gesto sobre el móvil, proyectó las primeras páginas del documento en la gran pantalla tras el escenario. Salieron a la luz los correos internos, donde funcionarios y empresarios pactaban sobornos, el vídeo de la comida con Verónica y el hombre de la mandíbula marcada, los informes tachados con Proyecto Correderas.
En segundos, el salón se sumió en un caos controlado, flashes, exclamaciones, periodistas tecleando con furia. El alcalde intentó reaccionar, dando un paso al frente. Esto es, un acto de sabotaje. Pero Laura alzó la voz. No es sabotaje, señor alcalde. Es justicia. Los concejales murmuraban, algunos sacaban carpetas de respaldo, otros se llevaban las manos a la cabeza. Tras 5 minutos de proyección ininterrumpida, Laura concluyó. Tienen hasta hoy a mediodía para responder públicamente y permitir una investigación independiente. Mañana, los implicados ya estarán bajo custodia. Con esas palabras, dio media vuelta y bajó del estrado. Un grupo de fotógrafos la rodeó, y Verónica la guió hacia la salida lateral, donde un coche blanco esperaba con Martina, la conductora de confianza de Marta. El motor arrancó, y en la calle la multitud comentaba en voz alta el escándalo que acababa de estallar. Mientras el vehículo se alejaba, una figura emergió entre la gente. Verónica, con una pequeña sonrisa agradecida, le deslizó una nota por la ventanilla antes de desaparecer entre los reporteros. Laura abrió el papel y leyó 2 palabras escritas a mano: bienvenida al siguiente nivel. Al principio el mensaje la descolocó. ¿Un siguiente nivel? ¿Quién seguía ahí detrás? Pensó en Marta, en la red Tor, en el enorme engranaje que los corruptos habían montado para silenciarla. Pero aquella frase sonaba a algo más profundo, como si todo lo vivido no hubiera sido más que la primera prueba de algo mayor. Esa noche, en su apartamento, Laura repasó la transcripción de la rueda de prensa, los mensajes de apoyo de ONGs y activistas en redes sociales, y las notificaciones de llamadas de fiscales y órganos de prensa internacional. El caso, Corredoras, estallaría en titulares al día siguiente en todos los periódicos. Sin embargo, la nota de Verónica seguía sobre la mesa, junto al USB vacío. Al tomarla entre los dedos, descubrió un código cifrado impreso muy débilmente en tinta azul, una direccional web protegida por contraseña. Con cautela, accedió desde su portátil. Tras introducir una clave que adivinó basándose en la fecha de la firma del documento original, se le reveló un dossier nuevo, con decenas de nombres de funcionarios de alto rango, financiamientos ocultos y vínculos internacionales. El alcance de la red era infinitamente más amplio de lo que había imaginado. Laura cerró el portátil y contempló la ventana. La ciudad brillaba con luces nocturnas, ajena a los hilos invisibles que la movían detrás del escenario. Un escalofrío de emoción y vértigo la recorrió. Porque, por primera vez, entendió el enigma completo. No solo se trataba de exponer la corrupción local, sino de formar parte de una red global de investigadores dispuestos a desafiar el poder, jugando con reglas de secreto, anonimato y compromiso absoluto. El siguiente nivel no era una amenaza, sino una invitación. Y aquella invitación alcanzaba mucho más que el caso Corredoras. Alcanzaba cada injusticia, cada silencio cómplice, cada puerta cerrada en el rostro de quienes buscaban la verdad. Laura respiró hondo, con el pulso tranquilo. Sabía que lo que había empezado como una simple investigación social, un informe desgastado en su ordenador, se había convertido en el detonante de algo mayor. Alzó la vista hacia el cielo desde su balcón. No había magia, no había misterio sobrenatural, solo el impulso inquebrantable de quien decide no mirar atrás y, aún así, se lanza al abismo de lo desconocido. La ciudad seguía viva bajo ella, con sus luces y sus sombras, y Laura supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Aquella noche, la verdad había prendido una chispa que se propagaba sin control. Si quieres descubrir más historias donde la verdad se enfrenta al poder, no olvides suscribirte y acompañarnos en esta batalla.